El aire en el restaurante La Paloma en Miami vibraba con el ritmo de una salsa suave que se mezclaba con el tintineo de copas y risas. Era una noche especial. Juan y Sofía, los padres de María, celebraban 35 años de matrimonio. Las mesas estaban llenas de familiares y amigos, el aroma de yuca frita y ron añejo flotaba en el ambiente. María, de 29 años, estaba sentada junto a su esposo Carlos, de 32, un arquitecto exitoso conocido por su generosidad. Esa noche, Carlos había llegado temprano, como siempre, con una botella de ron reserva para Juan y un ramo de orquídeas blancas para Sofía. Sus gestos hicieron que todos sonrieran, y Juan levantó su copa en un brindis, por Carlos, el hombre que hace feliz a mi hija. Carlos inclinó la cabeza con humildad, mientras María, a su lado, apretaba los labios. Su sonrisa era una fachada, tensa, como si escondiera un secreto que quemaba por salir. Sofía, con los ojos brillantes de orgullo maternal, se volvió hacia ella. María, querida, el matrimonio te sienta bien. Mírate, estás radiante. Carlos debe tratarte como reina. Las palabras eran cálidas, pero María sintió que algo dentro de ella se rompía. Dejó caer el tenedor con un golpe seco contra el plato, el sonido cortando la música como un cuchillo. ¿Por qué todos piensan que mi matrimonio es el paraíso?, exclamó, su voz afilada como una navaja. El restaurante quedó en silencio. Los rostros se volvieron hacia ella, congelados. Carlos, sentado frente a ella, parpadeó, pero no dijo nada. Discretamente, deslizó la mano hacia su teléfono y activó la grabación. Sofía frunció el ceño, confundida. ¿Qué quieres decir, hija?, preguntó, su tono mezclado con preocupación y sorpresa. María respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar a un abismo. Quiero decir que cada día con él es un infierno. Quiero salir de esta pesadilla. Las palabras salieron como veneno, cada sílaba cargada de desprecio. El aire se volvió pesado. Juan dejó su copa con un golpe sordo. ¿Qué estás diciendo, María? Su voz temblaba de incredulidad. Sofía extendió una mano hacia ella. Hija, ¿Carlos te ha hecho daño? ¿Te ha lastimado? María abrió la boca, pero no respondió de inmediato. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y duda. Antes de que pudiera hablar, su hermana Luz, sentada al otro lado de la mesa, intervino. María, ¿qué te pasa? Carlos es un santo. Paga mis clases en la universidad, por Dios. Pero María, lejos de retractarse, soltó una risa amarga. No es un santo. Es aburrido. Predecible. ¿Creen que quiero pasar mi vida con alguien que no me hace sentir viva? El silencio se volvió insoportable. Carlos levantó la mirada por primera vez. Sus ojos no tenían ira, solo una calma inquietante, como el mar antes de una tormenta. Sofía, con lágrimas asomando, susurró, hija, si estás sufriendo, puedes volver a casa. Quédate con nosotros hasta que estés bien. Pero María no la escuchaba. Su voz se alzó, desafiante. No estoy sufriendo, mamá. Solo estoy harta. Y para que lo sepan, estoy con Raúl otra vez. Él sí sabe cómo hacerme sentir algo. El impacto de sus palabras fue como un trueno. Juan se puso de pie, su rostro rojo de furia. Basta. ¿Tienes el descaro de admitir que engañas a tu esposo delante de todos nosotros? Luz dejó caer su servilleta, atónita. María, ¿cómo pudiste? Carlos ha hecho todo por esta familia. Pero María, con una mezcla de orgullo y desafío, se cruzó de brazos. Raúl me da lo que Carlos nunca pudo. Pasión. Vida. Carlos no dijo nada. Lentamente, se puso de pie, tomó sus llaves del auto y habló con una voz tan tranquila que heló la sangre. No te preocupes, María. Tu pesadilla termina esta noche. Tus cosas estarán en la casa de tus padres mañana. Sin mirar atrás, salió del restaurante. Juan gritó su nombre, pero Carlos no se detuvo. El sonido de sus pasos se perdió en el ritmo de la salsa, que seguía sonando como si nada hubiera pasado. En la mesa, el silencio era ensordecedor.
Sofía cubrió su rostro con las manos, mientras Juan se sentaba, derrotado. Luz miró a María con desprecio. ¿Qué acabas de hacer, María? ¿Tienes idea de lo que has destruido? María, por primera vez, sintió un nudo en el estómago. Su desafío comenzaba a desvanecerse, pero su orgullo no la dejó hablar. En su mente, aún resonaba la idea de que Carlos cedería, como siempre lo había hecho. Pero algo en su silencio al salir le decía que esta vez era diferente. Mientras tanto, Carlos conducía por las calles iluminadas de Miami, las luces de neón reflejándose en su parabrisas. No encendió la radio. Sus manos estaban firmes en el volante, pero su mente repetía una y otra vez las palabras de María: un infierno, una pesadilla. Había soportado sus burlas antes, sus comentarios sobre su falta de fuego, pero esta noche ella había cruzado una línea. Cuando llegó a su casa, un moderno apartamento en Brickell, se quedó de pie en la sala, mirando una foto de su boda en la pared. María sonreía en la imagen, pero ahora esa sonrisa parecía una mentira. Sacó su teléfono y reprodujo la grabación. La voz de María cortaba como vidrio: estoy con Raúl otra vez. Él sí sabe cómo hacerme sentir algo. Carlos apagó el teléfono y se sentó en el sofá. No había ira en su rostro, solo una decisión fría. María quería libertad. Él se la daría. Pero no como ella esperaba. La noche en Miami era un mosaico de luces parpadeantes y el murmullo constante de la ciudad. Carlos conducía por la autopista enero de 95, el motor de su sedán rugiendo suavemente mientras las palabras de María resonaban en su cabeza como un eco implacable. Un infierno, estoy con Raúl otra vez. No había música en el auto, solo el zumbido del aire acondicionado y el latido firme de su propio pulso. Cada semáforo en rojo era una pausa que lo obligaba a revivir la humillación en el restaurante La Paloma. Pero esta vez, no había espacio para el dolor. Solo para la acción. En la casa de los padres de María, en Coral Gables, la atmósfera era un torbellino de emociones. Juan caminaba de un lado a otro, golpeando el suelo con pasos pesados. «¿Cómo pudiste, María?», exclamó, su voz cargada de decepción. «Carlos ha sido el pilar de esta familia. Y tú lo traicionas con Raúl». María, sentada en el sofá con los brazos cruzados, respondió con un tono cortante: «No espero que lo entiendas, papá. Carlos no me hace sentir nada. Raúl sí». Luz, su hermana menor, dejó su teléfono sobre la mesa con un golpe seco. «Eres increíble. ¿Sabes que Carlos paga mi matrícula en la universidad? ¿Y ahora qué? ¿Crees que Raúl va a mantenernos a todos?» Sofía, con los ojos enrojecidos, intentó mediar. «Hija, cálmate. Podemos hablar con Carlos, arreglar esto». Pero María soltó una risa fría. «No necesito arreglar nada. Él se arrastrará de vuelta, como siempre. Solo necesita tiempo para lamer sus heridas». En ese momento, Luz revisó su correo electrónico desde su laptop. Un mensaje del banco apareció en la pantalla, y su rostro palideció. «Espera, ¿qué es esto?», murmuró. Intentó acceder a la cuenta compartida que Carlos había abierto para ayudar con los gastos familiares. Una alerta roja destelló: acceso denegado. Método de pago eliminado por el titular. Luz levantó la vista, atónita. Carlos bloqueó la cuenta. «No puedo pagar mis clases». Juan se detuvo en seco. «¿Qué dijiste?». Su voz era un gruñido bajo. Sofía se llevó una mano al pecho, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso. María frunció el ceño, incrédula. «No puede hacer eso. Esa cuenta es para todos nosotros». Pero Luz giró la pantalla hacia ella. «Míralo tú misma. Nos cortó. A todos». El silencio cayó como un telón pesado. Por primera vez, un destello de duda cruzó los ojos de María. Mientras tanto, Carlos estacionó frente a su apartamento en Brickell. El cielo estaba salpicado de estrellas, pero él no las miró. Entró, dejó las llaves en la encimera y se dirigió directamente al escritorio donde guardaba los documentos importantes. Sacó un folder con el membrete de su empresa de arquitectura. Dentro,
estaban los contratos de la cuenta bancaria que había compartido con la familia de María. Sin dudar, marcó el número de su gerente bancario, el señor Torres, quien contestó a pesar de la hora tardía. Necesito que canceles todos los accesos secundarios a mis cuentas. María, Juan, Sofía, Luz. Todos. Hazlo ahora, dijo Carlos, su voz firme como el acero. Torres, sorprendido, preguntó, ¿estás seguro, Carlos? Esto incluye a tu esposa. Carlos hizo una pausa breve, apenas un segundo. Ella no es mi esposa. No más. Colgó y se sentó, mirando la pantalla de su teléfono. Reprodujo la grabación de la cena una vez más, estoy con Raúl otra vez. Él sí sabe cómo hacerme sentir algo. Cada palabra era un clavo en su decisión. No había vuelta atrás. En la casa de Coral Gables, la tensión crecía como una ola a punto de romper. Juan se acercó a María, apuntándola con un dedo tembloroso. Esto es tu culpa. Humillaste a un hombre bueno, y ahora todos pagaremos el precio. María se puso de pie, desafiante. No es mi culpa que Carlos sea débil. ¿Qué esperaban? ¿Que me quedara atrapada en una vida sin chispa? Sofía, con lágrimas cayendo, susurró, María, el amor no es solo chispa. Es sacrificio. Es lealtad. Algo que tú no entiendes. Luz, aún frente a su laptop, intentó de nuevo acceder a la cuenta. Nada. Luego probó con la tarjeta de crédito que Carlos le había dado para emergencias. Transacción denegada. Esto no puede estar pasando, murmuró, su voz quebrándose. María, por primera vez, sintió un nudo en el estómago. Sacó su teléfono y revisó sus mensajes. Nada de Carlos. Ni una palabra. Su seguridad comenzaba a desmoronarse. Me escribirá pronto, dijo, más para sí misma que para los demás. Siempre lo hace. Pero en el otro lado de la ciudad, Carlos no estaba escribiendo mensajes. Estaba revisando un correo de su abogado, Miguel, que confirmaba una cita para la mañana siguiente. Trae la grabación, decía el mensaje. Carlos asintió para sí mismo, guardó el teléfono y comenzó a abrir los cajones del dormitorio. Sacó las pertenencias de María, sus joyas, sus zapatos favoritos, un frasco de perfume de jazmín que ella adoraba. Todo lo colocó con cuidado en cajas, cada movimiento preciso, casi ceremonial. No había rabia en sus acciones, solo una determinación fría. Cuando terminó, eran las 2 de la madrugada. Las cajas estaban alineadas en el pasillo, listas para ser enviadas. Carlos se sentó en el sofá y miró por la ventana. Las luces de Miami brillaban a lo lejos, pero para él, la ciudad estaba en silencio. Por primera vez en 3 años, sintió algo nuevo, no era alivio, no era paz, sino una claridad absoluta. María había querido un final. Él se lo daría. Pero sería en sus términos. En Coral Gables, María seguía despierta, mirando la pantalla de su teléfono. Esperaba un mensaje, una llamada, cualquier señal de que Carlos cedería. Pero el teléfono permanecía en silencio. Su hermana Luz pasó junto a ella, dirigiéndose a su cuarto. Espero que estés contenta, dijo con frialdad. Porque acabas de destruir todo lo que teníamos. María no respondió. Sus dedos apretaron el teléfono con fuerza, como si pudiera obligar a Carlos a escribirle. Pero en el fondo, una pequeña voz comenzaba a susurrarle que esta vez, él no volvería. El sol apenas despuntaba sobre Miami, tiñendo el cielo de un naranja tenue. Carlos estaba sentado en una oficina de vidrio en el corazón del distrito financiero, frente a su abogado, Miguel, un hombre de voz grave y gestos precisos. Sobre el escritorio, un sobremanila contenía la grabación de la cena en La Paloma. Miguel escuchó el audio, su expresión endureciéndose con cada palabra de María. Un infierno, estoy con Raúl otra vez. Cuando terminó, levantó la vista. ¿Quieres proceder con el divorcio?, preguntó. Carlos asintió, su tono sereno pero inflexible. Quiero que sea rápido. Sin negociaciones. Ella no toca mi empresa ni mis activos. Miguel tamborileó los dedos sobre la mesa.
Esto será un golpe duro para ella. ¿Estás seguro? Carlos respondió sin dudar. Ella pidió un final. Que lo tenga. Miguel asintió y comenzó a redactar los documentos. Mientras las teclas resonaban, Carlos revisó su teléfono. Un mensaje de su asistente confirmaba que un servicio de mensajería recogería las pertenencias de María al mediodía. Todo estaba en marcha, como un mecanismo perfectamente calibrado. En Coral Gables, la casa de Juan y Sofía era un hervidero de caos. María, aún en pijama, revisaba frenéticamente su teléfono, esperando un mensaje de Carlos. Nada. Su hermano menor, Diego, irrumpió en la sala con su laptop. «Esto es un desastre», exclamó. Intentó pagar su matrícula universitaria, pero otra alerta apareció: fondos insuficientes. Método de pago rechazado. Sofía, que preparaba café en la cocina, dejó caer una taza. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz temblorosa. Diego giró la pantalla hacia ella. «Carlos no solo bloqueó la cuenta familiar. Canceló mi tarjeta de estudiante. No puedo pagar nada». Juan, que leía el periódico en un sillón, arrojó las páginas al suelo. «Maldita sea, María. Tu egoísmo nos arruinó». María, sentada en el sofá, apretó el teléfono con fuerza. «No es mi culpa. Él no puede hacernos esto. Es ilegal». Pero su voz carecía de convicción. Luz entró, sosteniendo su propio teléfono. «Acabo de hablar con el banco. Carlos revocó todos los accesos. No hay nada que hacer». Sus palabras cayeron como una sentencia. María sintió un escalofrío. Por primera vez, la realidad de sus acciones comenzaba a pesar. A las 11:30 de la mañana, un sedán gris estacionó frente a la casa de los padres de María. Un conductor de mensajería, con una gorra azul, bajó y abrió el maletero. Sacó 5 maletas y 3 cajas, apilándolas cuidadosamente en la entrada. Luego, extrajo un sobremanila sellado. Sofía abrió la puerta, confundida. «¿Qué es esto?», preguntó. El conductor respondió con cortesía: «Entrega para la señora María Valdés. De parte del señor Carlos Valdés». «Esto es todo». Le entregó el sobre y se marchó. María, que observaba desde el pasillo, corrió hacia la puerta. Sus manos temblaban mientras rasgaba el sobre. Dentro, los documentos eran claros: petición de disolución de matrimonio. La firma de Carlos, nítida y fría, estaba al final, junto al sello de un notario. María dejó caer los papeles, su respiración entrecortada. «No. No puede ser», murmuró. Juan recogió los documentos del suelo y los leyó en silencio. Cuando terminó, su voz era grave. «Es legal, María. Está hecho. Carlos presentó la demanda esta mañana». Diego, aún frente a su laptop, soltó un bufido. «Y también cortó mi matrícula. ¿Qué voy a hacer ahora?». Sofía se acercó a María, intentando consolarla. «Hija, aún puedes hablar con él. Carlos es razonable». Pero María negó con la cabeza, sus ojos vidriosos. «No lo entiendes, mamá. Lo humillé frente a todos. No va a perdonar». Luz, cruzada de brazos, añadió con desprecio: «Tú lo quisiste así. Ahora lidia con las consecuencias». En el centro de Miami, Carlos salió de la oficina de Miguel con una carpeta bajo el brazo. Los documentos del divorcio estaban listos para ser procesados. Subió a su auto y condujo hacia su empresa, una firma de arquitectura que había construido desde cero. Allí, su asistente, Clara, lo esperaba con un café y un informe. «Todo está arreglado con la mensajería», dijo. «Las cosas de María ya están en camino». Carlos asintió. «Gracias. Asegúrate de que mi agenda esté despejada esta tarde». Clara lo miró con curiosidad. «¿Estás bien?». Carlos esbozó una media sonrisa, la primera en días. Mejor de lo que esperaba. Mientras tanto, en Coral Gables, María se sentó entre las cajas, mirando las maletas como si fueran un rompecabezas imposible.
Abrió una y encontró su perfume de jazmín, cuidadosamente envuelto. Sus dedos rozaron el frasco, y un recuerdo fugaz la golpeó, Carlos comprándolo para ella en su primer aniversario. Lo apartó con rabia, negándose a ceder a la culpa. Marcó el número de Raúl, su amante, desesperada por una distracción. Pero el teléfono sonó sin respuesta. Envió un mensaje: necesito verte. Ahora. Minutos después, Raúl respondió: lo siento, María. Esto se complicó. No puedo verte ahora. El mensaje fue como un puñetazo. María dejó caer el teléfono, su respiración acelerada. Raúl, el hombre por el que había traicionado a Carlos, la estaba abandonando. Juan, que observaba desde la puerta, habló con una calma gélida. Creíste que Raúl sería tu salvación. Pero mira dónde estás ahora. María no respondió. Sus ojos estaban fijos en las cajas, en los documentos, en la vida que se desmoronaba a su alrededor. En Brickell, Carlos entró a su oficina y revisó un correo del banco. La confirmación de la cancelación de todas las tarjetas y accesos estaba completa. No sintió satisfacción, solo un vacío tranquilo. Abrió su laptop y comenzó a trabajar en un nuevo proyecto, una propuesta para un centro comunitario en Little Havana. Por primera vez en años, sus manos se movían sin la sombra de María sobre él. En Coral Gables, María marcó el número de Carlos. 1, 2, 3 veces. Cada llamada iba al buzón de voz. Finalmente, escribió un mensaje: por favor, hablemos. No quería esto. Pero antes de enviarlo, lo borró. Sabía que no había vuelta atrás. Afuera, el sol de Miami brillaba con fuerza, pero en la casa de sus padres, la oscuridad parecía tragárselo todo. El atardecer pintaba el cielo de Miami con tonos de fuego, mientras María conducía a toda velocidad por la autopista hacia Brickell. Sus manos temblaban en el volante, los nudillos blancos por la fuerza con la que lo apretaba. El mensaje de Raúl: no puedo verte ahora, seguía quemándole la mente. Había esperado que él fuera su escape, su refugio, pero ahora, con los documentos de divorcio en su bolso y las palabras de su familia resonando como un eco cruel, solo le quedaba una opción: enfrentar a Carlos. En el apartamento de Carlos, el silencio era absoluto. Él estaba en su estudio, revisando planos para un proyecto en Little Havana. La pantalla de su laptop iluminaba la habitación, y una taza de café frío reposaba a su lado. No había revisado su teléfono desde la mañana, cuando ignoró las 3 llamadas de María. Su decisión estaba tomada, y cada trazo en los planos parecía sellarla. Un golpe en la puerta lo interrumpió. No respondió de inmediato, pero los golpes se volvieron más fuertes, acompañados de una voz que conocía demasiado bien. Carlos, por favor, abre. Soy yo. María estaba en el umbral, con el bolso colgando de un hombro y los ojos hinchados. Cuando Carlos abrió la puerta a medias, ella dio un paso adelante, su voz quebrada. No hagas esto. No quería lastimarte. Lo que dije en la cena fue un error. Estaba furiosa, confundida. Carlos la miró sin moverse, apoyado contra el marco de la puerta. Habla, dijo, su tono plano, casi clínico. Ella respiró hondo, las palabras saliendo en tropel. Sé que te herí. Fui estúpida, lo admito. Pero tú eres todo para mí. Podemos arreglarlo, ir a terapia, lo que quieras. No tires nuestro matrimonio. Carlos inclinó la cabeza, como si evaluara un plano defectuoso. ¿Arreglarlo? Dijiste que cada día conmigo era un infierno. Que Raúl te hacía sentir viva. ¿Qué parte de eso fue un error? María retrocedió, como si las palabras la hubieran golpeado. No lo dije en serio. Estaba molesta, quería atención. Por favor, dame una oportunidad. Pero Carlos negó con la cabeza. ¿Recuerdas cuando te compré ese collar en nuestro segundo aniversario? Lo tiraste en un cajón porque dijiste que era demasiado sencillo. Siempre quisiste más, María. Pero nunca valoraste lo que tenías. Ella cayó de rodillas, aferrándose al marco de la puerta. Por favor, Carlos. Haré cualquier cosa.
No me dejes así. Él se agachó hasta estar a su altura, su voz baja pero firme. Me llamaste tu pesadilla frente a tu familia. Me hiciste sentir como nada. No hay terapia que borre eso. Se puso de pie y dio un paso atrás. Adiós, María. La puerta se cerró con un clic suave, dejando a María sola en el pasillo, sus sollozos resonando en el corredor vacío. En Coral Gables, la casa de Juan y Sofía era un campo de batalla emocional. Luz estaba sentada en la sala, revisando su correo. Un mensaje de la universidad confirmaba que su matrícula seguía impaga. Esto es por ti, María, dijo con amargura cuando su hermana regresó, derrotada. Juan, desde la cocina, añadió, arregla este desastre. No puedes quedarte aquí si sigues destruyendo todo. Sofía, más suave, intentó mediar. Hija, tal vez si le escribes, si le explicas. Pero María negó con la cabeza, desplomándose en una silla. No va a escuchar. Lo perdí. Esa noche, María marcó el número de Raúl una vez más, desesperada por una chispa de esperanza. El teléfono sonó, pero nadie contestó. Envió un mensaje, necesito que estés aquí. Por favor. Minutos después, llegó la respuesta, María, esto no va a funcionar. No quiero problemas. El teléfono se deslizó de sus manos. Raúl no era un héroe, ni siquiera un refugio. Era un espejismo que se desvanecía al tocarlo. Mientras tanto, Carlos conducía hacia South Beach, donde había quedado con un cliente para discutir el proyecto del centro comunitario. La brisa salada entraba por la ventanilla, y por primera vez en mucho tiempo, respiró sin sentir un peso en el pecho. No había triunfo en su corazón, solo una calma que crecía con cada kilómetro. Al llegar, estacionó y revisó un mensaje de Miguel, los documentos están en el juzgado. El proceso está en marcha. Carlos respondió con un simple, gracias. En Coral Gables, María abrió una de las cajas que Carlos había enviado. Dentro, encontró una carta que no había visto antes. Era de puño y letra de Carlos, breve y directa. María, me pediste libertad. Aquí la tienes. Espero que encuentres lo que buscas. No había firma, solo esas palabras, como un punto final. María arrugó la carta, pero no pudo contener las lágrimas. Su familia la observaba en silencio. Diego, desde la puerta, habló con frialdad, tú lo elegiste, María. Ahora vive con eso. Más tarde, María salió al patio trasero, donde el aire olía a jazmín. Miró las estrellas, buscando respuestas. Recordó los días en que Carlos le esperaba después del trabajo, siempre con una sonrisa, siempre paciente. Había confundido su constancia con debilidad, su amor con monotonía. Ahora, el vacío que sentía no era por Raúl, sino por el hombre que había dado todo por ella. Pero era demasiado tarde. En South Beach, Carlos cerró su laptop después de la reunión. El cliente estaba entusiasmado con el proyecto, y por un momento, Carlos sintió un destello de propósito. Subió a su auto y condujo de regreso a Brickell, las luces de Miami reflejándose en el parabrisas. No miró atrás. No había nada que buscar allí. La mañana en Miami amaneció con un cielo despejado, pero en la casa de Juan y Sofía en Coral Gables, el ambiente seguía cargado de tensión. María estaba sentada en el comedor, rodeada de las cajas que Carlos había enviado. El sobre manila con los documentos de divorcio seguía sobre la mesa, intocado desde la noche anterior. Sus dedos tamborileaban inquietos, mientras su teléfono permanecía en silencio. Había intentado contactar a Raúl una vez más, pero su número ahora estaba bloqueado. La realidad la golpeaba con fuerza, estaba sola. Sofía entró con una bandeja de café, su voz suave pero firme. Hija, no puedes quedarte así. Tienes que hacer algo. Busca trabajo, empieza de nuevo. María levantó la vista, su tono apagado. No sé cómo, mamá. Todo se derrumbó por mi culpa. Juan, desde el umbral, añadió con dureza, eso lo sabías cuando humillaste a Carlos frente a todos. Ahora asume las consecuencias. María bajó la mirada, incapaz de responder. Diego,
que revisaba su correo en la laptop, soltó un bufido. La universidad me dio una semana para pagar la matrícula, o me expulsan. Gracias, María. En Brickell, Carlos estaba en su oficina, ultimando detalles para el centro comunitario en Little Havana. Firmó un contrato con una organización benéfica que financiaría parte del proyecto. Su asistente, Clara, le entregó una carpeta con los planos finales. Esto va a cambiar muchas vidas, dijo ella, sonriendo. Carlos asintió, pero su mente estaba en otra parte. No sentía alegría, solo una paz tranquila que había estado ausente durante años. Su teléfono vibró con un mensaje de Miguel, su abogado. El juez aprobó la disolución. Eres libre. Carlos guardó el teléfono sin responder. La libertad no era un trofeo, sino un nuevo comienzo. En Coral Gables, María tomó una decisión. Sacó una hoja en blanco y comenzó a escribir una carta. Carlos, no espero que me perdones, pero necesito decirte que lo siento. Fui egoísta, ciega. Te lastimé porque no supe valorarte. Las palabras fluían con dificultad, cada una cargada de arrepentimiento. Pero al final, arrugó la hoja y la guardó en su bolso. Enviarla sería inútil. Carlos no quería sus disculpas, y ella lo sabía. Esa tarde, María fue a una entrevista en un pequeño café de Coconut Grove. El puesto era de camarera, un trabajo que nunca imaginó hacer. La gerente, una mujer de mediana edad, revisó su currículum casi vacío. ¿Sin experiencia? Esto será duro, dijo. María asintió. Puedo aprender. Fue contratada, pero al salir, el peso de su nueva realidad la aplastó. Había perdido una vida de comodidad por una ilusión con Raúl, y ahora enfrentaba un camino incierto. Mientras tanto, Carlos asistió a una reunión en Little Havana, donde líderes comunitarios lo recibieron con entusiasmo. Presentó los planos del centro, un espacio para clases, talleres y apoyo a familias. Cuando terminó, una anciana del grupo se acercó y le estrechó la mano. Esto es un regalo para nosotros. Gracias. Carlos sonrió, una chispa de propósito encendiéndose en él. Al salir, donó una suma significativa a una fundación local, un gesto que no buscaba aplausos, sino redención personal. En Coral Gables, la familia de María comenzó a sanar las heridas. Sofía convenció a Juan para que hablara con su hija. Esa noche, en la cena, Juan rompió el silencio. María, no puedo aprobar lo que hiciste, pero eres mi hija. Si quieres quedarte, trabaja en ti misma. Aprende de esto. María asintió, sus ojos húmedos. Lo haré, papá. Lo prometo. Luz, menos dura, añadió, si necesitas ayuda con el currículum, te ayudo. Pero no más errores. Por primera vez, María sintió un destello de esperanza, no por recuperar a Carlos, sino por reconstruirse. Días después, María empezó su trabajo en el café. Cada bandeja que llevaba, cada propina que ganaba, era un recordatorio de su nueva realidad. Una tarde, mientras limpiaba una mesa, vio un artículo en el periódico local sobre el centro comunitario de Carlos. La foto lo mostraba cortando una cinta, rodeado de sonrisas. María dejó el trapo y leyó en silencio. Él seguía adelante, dejando una huella positiva, mientras ella apenas comenzaba a levantarse. En Brickell, Carlos condujo hacia el malecón al anochecer. Estacionó y caminó hasta el borde, donde las olas chocaban suavemente contra las rocas. Sacó su teléfono y eliminó la grabación de la cena en la Paloma. No la necesitaba más. El pasado estaba cerrado. Mientras el sol se hundía en el horizonte, respiró hondo, dejando que el aire salado llenara sus pulmones. No había vuelta atrás, solo un camino nuevo por recorrer. María, en su pequeño apartamento alquilado, guardó la carta sin enviar en una caja. Junto a ella, colocó el frasco de perfume de jazmín que Carlos le había regalado. No lo usaría, pero tampoco podía deshacerse de él. Era un recordatorio de lo que perdió y de lo que debía aprender. Afuera, las luces de Miami brillaban, pero para María, la ciudad parecía más pequeña, más silenciosa. Había pedido un final, y Carlos se lo dio. Ahora,
le tocaba a ella encontrar su propio comienzo. El relato termina con una pregunta para los espectadores. ¿Crees que María merece una segunda oportunidad? ¿O Carlos hizo lo correcto al seguir adelante? Escribe tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias.